de nuevo, bienvenido a todos y a todas a este Codurance Meetup. Yo soy Auli, yo trabajo dentro de Codurance como Agile Delivery Manager y voy a estar participando aquí facilitando toda la sesión en cuanto a las preguntas que vayan teniendo, ir guardándolas para que al final de la sesión podamos resolverlas. Em, y bueno, la persona que les va a presentar hoy la sesión es Yacine. Él trabaja también como Agile Delivery Manager dentro de Codurance y nos va a llevar por todo lo que es las métricas de equipo, cómo se miden, las mejoramos y cómo las repetimos. Em, Como bien nos comenta Valeria, esta sesión va a estar grabada y bueno, cualquier cosita la van a tener en sus redes sociales. Y no mucho más, desde mi lado, todas las preguntas que vayan a hacer las pueden ir dejando en el chat. Yo las voy a ir recopilando y pues nada, al final dentro de lo que es el Q&A vamos a estar resolviendo las que ustedes vayan teniendo. Bien, y pues nada, Yacine, todo tuyo. Gracias, Sauli. Gracias. Buenas, hola a todos. Voy a empezar con esto. Hace unos años trabajaba cerca de un equipo donde había un jefe, era un jefe, ¿no? Tenía otro título, pero en realidad era un jefe. Y esta persona estaba muy interesada en métricas, pero especialmente interesada en métricas individuales, ¿vale? Y con el fin de ver cada poco tiempo qué persona tenía las peores métricas, llamar a la consultora porque todos eran externos y pedir el cambio, pedir más carne, ¿no? Am, Esto puede resultar un poquito, tal vez tentador, porque en su cabeza era, voy a construir aquí el equipo perfecto, ¿no? Voy a engrasar la maquinaria para hacerlo súper efectivo. Y de hecho, funcionó al principio. A corto plazo, los números eran buenísimos. A medio plazo, lo que sucedió fue que nadie quería trabajar en ese equipo. Nadie. Entre otras cosas porque dejó de existir la colaboración como tal, ¿no? Porque imaginaros, ya no podía, nadie podía pedir ayuda a nadie, porque si yo estoy ayudando a un compañero, estoy dejando de hacer lo mío por lo que se me mide, por lo que seguramente se me va a invitar a abandonar el barco en algún momento, ¿no? ¿Por qué cuento esto? A ver, un segundito aquí. ¿Por qué cuento esto? Porque es importante el porqué de las métricas. Es importante saber y entender para qué medimos. Las métricas, los números en general, pueden tener interpretaciones y usos muy oscuros, ¿no? Pero también pueden tener usos muy constructivos, ¿no? Y espero que os llevéis de esta charla un poco un uso más constructivo, que al menos es el espíritu, ¿no? Y el espíritu de esta charla es que las métricas, los números en este sentido, sirven para evaluar la salud del equipo en un sentido muy amplio, pero sobre todo sirven para que tengamos pistas de qué tenemos que hacer, de qué acciones que nos lleven a cierta mejora, ¿no? Y de ahí lo de mide, mejora y repite. Por supuesto, tiene que ser algo cíclico. Vale. Vale, para tener un poquito de participación y ubicarme yo y ubicarnos nosotros, os voy a pedir que me respondáis a un par de preguntas relacionadas con esto. Por favor, entrad en esta herramienta que probablemente la conozcáis. Si no, entrad en menti.com y poned ese código, o los que tengáis el móvil a mano y queréis hacerlo con el móvil, pues con ese código QR. ¿Vale? Y si lo he hecho bien, deberíais de poder ver esta primera pregunta, ¿no? Y que os salen ya ciertas respuestas. Perdón, es decir, unos box para poner la respuesta, ¿no? La primera es, ¿qué métricas usáis frecuentemente? Aquí lo que pregunto es el uso, ¿no? ¿Qué métricas sabéis usar en algún momento? Y que, bueno, que son métricas habituales en vuestros equipos, ¿vale? Creo que podéis hacer submit más de una vez. Vale. Veo la primera, que es velocidad. Alguna más. Llegan más productividad, entrega, rendimiento.
Muy bien. Vale. Cycle time. Hay palabra complejo. Story point. Tareas completadas. Revisión de PRs. Velocidad de equipo. Muy bien, genial. Genial. Vale. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué métricas conocéis? Igual conocéis algunas que no, que no usáis, pero que bueno, por lo que sea las conocéis, ¿no? Y lo mismo, poner en el box vuestras respuestas, podéis responder más de una vez si lo queréis. Change failure rate. Bien. OKRs. Bien. Lead time, cycle time. Days, evidence management, lead times, más OKR, delivery rate, throughput. Muy bien. Burnout chart. Muy bien. Venga, un segundito más. ¿Cuál se ha añadido? Burnout chart, lead time. Bien, bien, genial. Ok, muchas gracias. Vuelvo a, vuelvo a mi libro. Antes de esta charla, estuve hablando un poco con diferentes personas, diferentes compañeros, y un poco tirando de la memoria para ver cuáles eran como las métricas más habituales, ¿no? De hecho, en Codurance también es una cosa que he tenido en cuenta cuando he hecho entrevistas a personas que trabajan o que se postulan para un rol similar al nuestro, pues también lo he tenido en cuenta, ¿no? Y alguno ha comentado velocidad, ¿no? Velocity, alguno ha comentado también el burnout, bueno, está burn down chart también. Bueno, en mi experiencia estas son de las métricas que más se usan, ¿no? Casualmente son métricas relativamente fáciles de sacar y son automáticas, ¿vale? Ahora bien, no tengo nada en contra de estas métricas, pero el problema de que pueden tener estas métricas es que son unidimensionales, ¿no? Que simplemente tienen en cuenta una única cosa, una única perspectiva. Por ejemplo, en el caso de Velocity, de lo que nos habla es de la capacidad que tiene el equipo de planificar. Porque al final las barras grises son lo que hemos planificado y lo azul es lo que al final lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, pues ahí lo que estamos midiendo es nuestra capacidad de planificar, de estimar y cosas por el estilo. Y Burnout Chart también una perspectiva parecida y nos habla un poco del ritmo, ¿no? Del ritmo de completitud de tareas. Hay una línea que es la roja, que es como el ritmo ideal, ¿no? Si vamos por debajo, si estamos por debajo, es que vamos adelantados. Si estamos al otro lado, es que vamos un poco más. Vale. Un poco por rascar aquí. Estas métricas hablan solo de esto, pero no hablan de más cosas. No hablan de calidad, no hablan de valor entregado, no hablan de tiempos de entrega. Con lo cual, sacar conclusiones o basar nuestras acciones solo en esto puede ser inútil, ¿no? Y a veces, bueno, a veces puede ser útil también. No digo que no sean útiles, digo que son incompletas. Os voy a dar un ejemplo. Imaginaros que Velocity, vemos aquí un Velocity que es perfecto, ¿no? Que el equipo dice que va a hacer 10 y hace 10, 20, 20. ¿Eso significa que el equipo está en buena forma, por decirlo de alguna forma? Puede que sí, puede que no. En el segundo caso, se puede dar el caso de que completen tareas, un montón de las planificadas y lo hacen en el tiempo esperado, pero en realidad no entregan nada útil al usuario. O puede que estén estimando muy por debajo de su capacidad, están teniendo una velocidad de 20 cuando podrían tener una de 30, ¿no? Y puede haber más. Entonces, en esta charla la idea es que veamos un poquito más, ¿no? Cosas que podemos usar además de esto, que hay más allá del velocity. Para que un equipo sea bueno, para que un equipo esté en forma, tiene que haber varias dimensiones cubiertas. La dimensión de calidad, la dimensión
de la motivación del equipo, la dimensión de la eficiencia, con lo cual tiene sentido, o por lo menos esta es mi premisa, ¿no? Tiene sentido que midamos diferentes perspectivas para tener un algo más global, para que esas acciones que queramos llevar a cabo sean como lo más certeras posible, ¿vale? Voy a presentaros unas 5 o 6 métricas, algunas entraré en más o menos detalle, dejaré pues las referencias, los nombres para que si queréis investigar más lo podéis hacer, ¿vale? Voy a empezar con el Cumulative Flow Diagram, el CFD. A veces pongo nombres en inglés, al final pongo el nombre que es más común, por esto de que os resulte más fácil luego investigar más si lo queréis. El CFD es este diagrama que yo sinceramente de entrada me resultaba poco intuitivo y ahora me parece lo más útil, ¿no? Al principio hay que hacer un poquito una labor de entender o de leer esto. ¿Qué nos ofrece esto? Bueno, nos habla de la evolución que tenemos en nuestro flujo de trabajo del número de historias por los diferentes estados. Cuando digo flujo de trabajo, me refiero, por ejemplo, ya que en este dominio, nuestro sector, a esto, ¿no? Pero un flujo de trabajo no deja de ser una cola, puede ser un montón de cosas, ¿no? Pero por concretar, esto es un flujo de trabajo sencillito. Hay un backlog, hay un in progress y hay un done. Y esta métrica, esta gráfica, de lo que nos habla es del número de historias o de tickets, como lo queramos llamar, que hay o que suele haber, que hay en un determinado periodo de tiempo en cada una de estas columnas o estados. Por ejemplo, se construye de izquierda a derecha, lo que hay abajo es el paso del tiempo y lo que hay en el eje de la SIS es las tareas, ya sea un número de historias, puntos o lo que queramos, ¿no? Por ejemplo, se construye de izquierda a derecha, obviamente, y aquí en este punto, aquí lo que nos dice es en done, es decir, aquí en la columna esta, pues tenemos una media, bueno, más o menos como 5 hechas en esta columna. In progress, lo que tenemos aquí es unas... Importante, esto no es 12, ¿eh? Porque empieza a contar desde la frontera anterior, o sea que es como unas 7. Y lo mismo aquí en la parte del macro. Vale. ¿Qué evalúa, qué nos muestra esta gráfica? Nos habla de la estabilidad y la eficiencia de nuestro flujo de trabajo. Si seguimos un ritmo más o menos estable en nuestro flujo de trabajo o hay como fluctuaciones y hay cosas extrañas. Hay dos formas, o por lo menos la forma de verlo yo, de entenderlo yo, hay dos formas de interpretar esto, de leer esto. La primera es una mucho más como visual, tiene que ver con la forma en sí de la gráfica y a partir de ahí sacamos conclusiones. Y otra que tiene que ver con sacar métricas concretas. Voy a empezar con esta segunda parte de las métricas concretas. ¿Qué métricas podemos sacar? Vamos a sacar el lead time y el cycle time. Ambos los habéis comentado antes en el check-in, pero para los que no, os cuento un poquito porque son métricas claves. El lead time, como veis aquí, es el tiempo que transcurre desde que hemos recibido una petición de un stakeholder, un usuario, hasta que la hemos completado. El cycle time es el tiempo que transcurre desde que realmente hemos empezado a trabajar en ello hasta que la hemos completado. Esto es un poco lo que dice la mayoría de las referencias, pero si buscáis, seguramente veréis que hay ciertas variantes. En algunos casos, tiene mucho que ver con cómo interpretamos la parte esta de task created, ¿no? Significa cuándo hemos metido la petición en el backlog, pero si a mí me han enviado un correo hace 2 semanas, eso significa que no entra. Significa cuándo lo hemos hablado, cuándo lo hemos acordado. Bueno, lo importante aquí es que todos entendamos lo mismo y todos interpretamos lo mismo en vuestro sistema, ¿vale? Cycle time, lo mismo. Si buscáis cycle time, más o menos se traduce aquí. Lo curioso es que en pocos sitios dicen que cycle time es súper configurable, en el sentido de el cycle lo podemos cambiar por el ciclo que a nosotros nos interese. Aquí el ciclo es el ciclo de trabajo efectivo, pero si a mí me interesa más el ciclo de validación, lo puedo hacer perfectamente, ¿vale? Volvemos a la gráfica, al CFD. El lead time es esto, es teniendo en cuenta esta ventana de tiempo y teniendo en cuenta en este punto que nos hemos encontrado, el lead time es esta distancia que se corresponde luego con unos tiempos que
habría aquí, ¿no? Pues podría ser 7 días, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que la media de entrega, la media de tiempo de respuesta de nuestro equipo es 7 días y irá variando, ¿vale? Tiempo de respuesta, porque lead time puede sonar, pero el tiempo de respuesta es algo como que, ¿para qué queremos esto? Pues viene bien si tenemos una media durante un tiempo, nos puede ayudar para hacer estimaciones un poco a grosso modo, ¿no? A un nivel de quarter o por el estilo. Cycle time es esta distancia que vemos aquí y lo mismo la proyectamos sobre el eje de las SX y vemos los tiempos. Pero bueno, si tuviéramos aquí otra banda y quisiéramos tener en cuenta otro ciclo, haríamos eso, ¿vale? Más cosas. Una cosa, otra métrica que se puede sacar es el WIP. El WIP, como sabréis, es el work in progress, es decir, el número de cosas, el número de melones que tenemos abierto en un momento dado, ¿vale? Ahora paso un poco a comentar, bueno, no, antes, yendo un poquito a teoría de colas, ¿no? Porque esto no deja de ser una cola. Una cola en el sentido de entra en progress, es un flujo y entra por un lado y sale por otro lado. Hay una fórmula que es la ley de Iter que habla de la tasa de entrega o del rendimiento de esa cola, ¿no? Y esa fórmula es el WIP sobre el lead time, ¿vale? Cambiando el orden, esto significa que el lead time es el WIP sobre el throughput, que alguien también lo comentó antes en el check-in. ¿Por qué cuento esto? Porque aquí se ve de forma matemática una cosa que solemos, por lo menos yo suelo dar mucha la brasa con ello, ¿no? Cuanto mayor es el WIP, mayor es el lead time. En otras palabras, cuanto más melones abramos en un momento dado, al mismo tiempo, mayor va a ser nuestro tiempo de respuesta y no nos interesa. Esto es algo, quiero decir, matemático y es algo de teoría de... Vale, aquí la primera parte de la lectura de este CFD desde una forma, desde un punto de vista como más de métricas, ¿no? Pero luego hay una forma como más visual que os voy a contar ahora. Lo ideal es que este CFD, las bandas estas que hay aquí, bueno, ahora solo hay una por simplificar en progress, tienen que ser paralelas, ¿vale? Paralelas y a ser posible que vayan hacia arriba, ¿no? Si os fijáis, en este punto se ensancha. ¿Esto qué significa? Pues significa que se han abierto muchas más cosas. Y al abrirse más cosas, ya cerramos menos, ¿vale? Y cuando vemos esto, pues esto es lo típico de hay que limitar el bit. ¿Qué significa limitar el bit? Que las cosas que tenemos sin progreso las tenemos que limitar a X. Es decir, que una persona solo tenga que estar con una o dos cosas como mucho. Y así reducimos la multitarea y tal. Si os fijáis, ya estamos hablando de acciones, ¿no? Se trata de leer y plantear acciones y ver un poco lo que comentábamos antes. Siguiendo un poco con la línea de intentar leer de forma más visual, este es otro CFD muy parecido, pero he añadido un flujo más, un estado más, que es el de verificación, validación o como lo queramos llamar. Y si os fijáis, aquí empieza bien. Oye, ¿ves mi cursor, verdad? Vale. Aquí empieza bien, pero ya en este punto se ensancha. Aquí podemos decir, hay que limitar el WIP. Bueno, el WIP tiene que ver con más. Sí, podemos decir, oye, equipo, tenemos que limitar esta columna también. No tiene que haber más de X cosas en validación, porque si no, veis que la cosa rendimos menos, entregamos menos. Pero también se puede dar el caso de que ya que es de verificación, esto no depende del equipo porque gente externa nos tiene que validar, ¿no? Con lo cual ya es otro tipo de acción que tiene más que ver con gestión de dependencias, stakeholders y cosas así, ¿vale? Al final lo que vemos aquí son cuellos de botella, ¿ok? Sigo con otra métrica que tiene que ver más con el tema de la calidad. Ratio de escape defects. Básicamente, los bugs que nos han colado a producción, ¿no? Los fallos que nos sorprenden una vez desplegado algo. Una fórmula muy sencilla es contar el número de bugs sobre el número de historias entregadas. Aquí esto depende mucho, no hay una gráfica estándar, por llamarlo de alguna forma, porque depende mucho del contexto.
En algunos casos esto se puede calcular mediante tickets, en otros mediante otra forma, ¿no? Y luego, como tip, sobre números de historias entregadas, se puede customizar también. Puede ser sobre features desplegadas o sobre número de commits, sobre releases, lo que tenga sentido para vosotros. Pero es importante, si vais a trabajar con esto, que lo recomiendo, que lo trasladéis luego a algún tipo de gráfica, una gráfica de lineal, ¿no? Como se llame. Y esa gráfica lineal volveremos a ella después, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos midiendo con esto? Pues estamos midiendo la mejorar la calidad. Y de aquí podemos sacar también hipótesis de posibles acciones. Porque si el ratio es elevado, si tenemos muchos bugs, entonces ya por lo menos podemos ir enfocando nuestra energía a algo que es realmente sensible, ¿no? Y aquí pues puede ser revisar el coverage de los tests, empezar a usar TDD, ver el flujo que tenemos de despliegue, cualquier cosa relacionada con la calidad. ¿Vale? Siguiente métrica, feature use. Eh, Todo esto, de lo que he hablado hasta ahora, al final tiene que llegar a un punto donde entregamos algo que sea interesante para un tercero. Si no es así, no tiene mucho sentido. Y una métrica muy buena es el feature use, que no es básicamente estamos midiendo el comportamiento de los usuarios en cuanto a lo que entregamos. ¿Vale? ¿Y qué recibimos? ¿Para qué? El feedback, que es la fórmula es sencilla. Es simplemente el número de usuarios usando la feature por un periodo de tiempo. Y de nuevo, esto lo podéis configurar. Feature por lo que tenga sentido para vosotros. Y de nuevo, no hay no hay como una gráfica estándar porque depende mucho del aplicativo y de la accesibilidad que tengáis. Luego sí que hay aplicaciones que tienen dashboard y cosas por ahí, por el estilo. Una vuelta de tuerca a esto y es la siguiente. Si conseguimos diferenciar entre usuarios nuevos que empiezan a usar y usuarios que ya estaban usando nuestro aplicativo, entonces podemos tener más métricas bastante interesantes. La primera es adoption rate, que es el número, el ratio de nuevos adeptos, ¿no? De nuevos usuarios captados por nuestra aplicación, que es esta fórmula, bastante sencilla, ¿no? Y esto es durante un periodo de tiempo. Cuando digo un periodo de tiempo me refiero a adoption rate puede ser 20 usuarios a la semana. Significa que hemos ganado 20 usuarios. Y luego, retention rate. Está bien fijarse en los captados, pero no descuidemos los que ya tenemos e intentar fidelizarlos también. Está esta fórmula que es M-F sobre S. Bueno, quedaros con retention rate. Las fórmulas no hace falta aprendérselas, están en Internet, pero que sepáis que las tenéis accesibles y son bastante útiles. Porque esta para mí es una de las cosas que más valor puede aportar y menos uso se le da. ¿Vale? Bueno, hemos visto estabilidad del flujo, hemos visto calidad, hemos visto valor entregado. Sigo. Control chart. Este es otra gráfica que por lo menos de entrada para mí me resultaba un poquito así difícil de digerir, pero poco a poco le voy sacando partido. ¿Qué estamos midiendo aquí? Estamos midiendo, simplificado un poquito, la duración de las tareas durante un periodo de tiempo. ¿Vale? Con duración de las tareas es lo que pone aquí, completion time. En realidad lo estoy simplificando mucho porque esto también es configurable. Puede ser de tal flujo, de tal estado a tal estado. Puede ser un lead time, un cycle time, lo que queramos. Y hay varios elementos a tener en cuenta. Primero, bueno, el eje de las X es el paso del tiempo, el eje de las Y es el tiempo que nos ha llevado a terminar una tarea. Esta, por ejemplo, lo que nos indica que esta tarea que se ha terminado, se ha completado el 10 de febrero, ha llevado 6 días. ¿Vale? La línea azul es la media de la duración para esta ventana de tiempo que estamos viendo ahora. ¿No? De la media de todo, pues tenemos una media de 7. La línea verde es, no sé cómo se llama en español, pero en inglés es rolling average. Es como que se va moviendo. Es otra media, pero pues, no me acuerdo, no lo sé, pero que se va moviendo, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Es la media de la duración de los
últimos X tickets, últimos X puntos que hay aquí. Y de nuevo, eso la aplicación, pues algunas se permite configurar o no. ¿Vale? Os enseño ahora un ejemplo de Jira, pero quería enseñaros algo un poco que igual se ve más fácil, ¿no? Y luego vemos el ejemplo. Vale, entonces, ¿a qué hay que tener en cuenta? ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Primero, esto es la media, ¿no? Ya que esto es la media y esto también, con lo cual todo lo que hay abajo aquí, estas duraciones también. Lo que hay que mirar primero, bueno, casi siempre es lo que hay arriba, es decir, lo que hace que nuestra media se dispare. En este caso, hay esta línea de cosas. Cuando reviséis esto, porque esto es una gráfica que se genera automáticamente. Cuando pinchéis, veréis los issues, ¿no? Los tickets que representan este punto. Y hay mucha probabilidad, por lo menos a mí me ha pasado mucho eso, que haya un patrón. ¿Qué significa que haya un patrón? Pues que estas que tardan un montón, tienen que ver con las tareas que requieren cierto permiso de no sé qué, o requieren cierta dependencia de no sé cuánto, o requieren hablar con una persona que suele estar poco disponible. Pues esto nos lleva a otro tipo de acciones que pueden llevarnos a mejorar, ¿no? Pero ya son acciones pues, de lo que salga, pues de gestión de dependencias o lo que fuera. Es la forma un poco más efectiva de interpretar eso. Otra forma de leer esto es esta parte gris que no he comentado, que representa la desviación estándar. Simplificado, representa cómo de lejos están los puntos de la media. Imaginaros que alguien nos dice, oye, ¿cuál es vuestra media de entrega? Y bueno, venimos aquí y decimos, pues mira, tenemos la media 7. La media 7 sin complicarnos, ¿no? Vale, pero el tema es que cuanto mayor es la desviación, menor es la fiabilidad de esa media. Es decir, somos poco predecibles, ¿no? ¿Por qué? Porque es que hay algunas, o sea, yo no sería capaz de decir, oye, pues 7, porque hay algunas que tardan 2 y otras que tardan 14, ¿no? Entonces, el trabajo es reducir esto. ¿Cómo? Pues de nuevo, yendo a lo que sube la media. Esto, por ejemplo, si rascamos en lo que me ha pasado a mí en el pasado, es que justo estas estaban muy bien refinadas y da la casualidad de que estas no las refinamos porque no doy tiempo. Bueno, pues una acción más, una posible acción que puede llevar a mejorar, ¿no? Pues refinar o cualquier cosa. El objetivo de esto es analizar y buscar patrones en la parte de arriba. ¿Ok? Vale, y bueno, pues lo que decía antes, previsibilidad, cuellos de botella y tal. Esto es un pantallazo de un control chat de Jira, ¿vale? Y aquí pues ves que hay más opciones de customizar el flujo y demás. Vale, si no recuerdo, venga, la siguiente es team moral. De nuevo, todas las métricas anteriores en ningún momento hablan de la motivación, del estado anímico, del estado personal de las personas, que quieras o no, importa, influye en el negocio. O sea, más allá de que queramos hacerlo por un tema únicamente de filantropía, ¿no? Entonces, el team moral, yo lo que he hecho, por simplificarlo, es hacer como una nota media eh, que he ido recogiendo de cada persona del equipo. Yo, por ejemplo, en algún momento utilizaba las retros para preguntar como un check-in, como un price breaker, oye, del 0 al 10, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de a gusto en el equipo? O cualquier pregunta que tenga sentido para vosotros. Y la voy apuntando en una Excel y voy creando pues una gráfica de este tipo. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para multitud de cosas como veis ahí. ¿Os acordáis antes de que os dije, oye, estaría interesante coger el lead time y ponerlo en una gráfica también y ver la evolución? Estaría interesante hacer lo mismo con la calidad, con el ratio de escape differs. Y estaría interesante además juntarlo con el team moral y con todo lo que queramos. ¿Por qué? Porque ahí estaríamos buscando correlaciones. Es decir, no me sorprendería que en el momento en el que hemos tenido muchos bugs, justamente el lead time ha sido bajo porque teníamos mucha presión de que teníamos que entregarlo rápido, ¿no? O que cuando hemos tenido algún tipo de problema, pues seguramente el team moral está abajo por algún motivo. Esto
además de ser una métrica, ayuda para tener conversaciones con gente de fuera del equipo, ¿no? Para dar pues, mejor argumentos, para... Sí, para dar mejor argumentos, ¿no? Para tener conversaciones que de otra forma nos quedaríamos un poquito flojos. Hasta aquí, a ver cómo va de tiempo. Vale. Hasta aquí un poco las métricas. Ya habrá unas conclusiones finales recogiendo cosas que he dicho y algunas. Bueno, hemos visto métricas, hay muchas más, hay infinidad. Pero bueno, yo creo que como punto de partida, esto ya no es solo un nivel básico, sino yo diría que es un poco más, ¿no? Como punto de partida, tenemos varias métricas que nos evalúan temas de calidad, de eficiencia, de la motivación y demás, y que pueden ser útiles, ¿no? ¿Qué pasa si empezáis a medir ahora? Hay un palabra que es el Hathorne, que básicamente dice lo que ya conocemos todos, ¿no? Si te pones a observar un sujeto, el sujeto seguramente cambiará de comportamiento. Esto lo digo porque va a pasar y es normal. Si le decís al equipo, oye, vamos a empezar a medir esto y tal, veréis comportamientos ya diferentes. Tipo, bueno, pues entonces vamos a trocear esta más, ¿no? Esta historia más en más de una, o vamos a hacer, bueno, es normal, ¿no? Va a pasar. Mi recomendación es que miráis diferentes dimensiones, lo que hablaba antes. No os volváis locos. Empezad poco a poco, id añadiendo cada una. Si podéis tener lo más automático y lo más incluido en vuestros hábitos, mejor. Yo, por ejemplo, el CFD, en una época que no teníamos Jira, lo que hacía era en las dailies, en una Excel, me bajé una template y iba apuntando, pues que me llevaba, no sé, 5 segundos. Y lo iba apuntando y la Excel te lo genera, ¿vale? Ahora, sed eficientes. Cuando tengáis algo montado, no os pongáis ahí pues eso, a obsesionaros, a analizar solo las tendencias para las que no tengáis explicación. Si, por ejemplo, veis que ha habido un bajón en algún sentido y sabéis que ha coincidido con que había 3 personas de baja, bueno, pues entonces no tiene mucho, ser eficientes. Entonces, lo que hay que hacer es analizar un poco las tendencias para lo que no tengas explicación, ¿no? Y lo que decía ahora, que esto es algo que se explota muy poquito, pero si lo hacéis hay mucho valor, buscar correlaciones, sobre todo para entornos complejos, donde hay problemas, donde no se sabe qué sucede y donde hay como cosas que están como enquistadas, ¿no? Bueno, he empezado con una pequeña anécdota y me gustaría terminar con otra, con algo que se llama el efecto cobra. No es el efecto cobra que conocemos aquí en España, es otro. En la India, al parecer, cuando era colonia de Gran Bretaña, bueno, los oficiales británicos observaron que había muchas cobras en las calles, ¿no? Bueno, eso no les gustaba. Y dijeron, oye, vamos a empezar a pagar una suma de dinero por cada cobra que nos traiga muerta, ¿no? Y bueno, funcionó. Lo que pasa que los indios empezaron a criar cobras en sus casas y empezaron a tener como granjas de cobra. Claro, la métrica era cobra muerta y tienes un premio. Luego los oficiales, pues como que no se enteraron de todo esto y dijeron que ya está, vamos a quitarnos esto. ¿Qué sucedió? Que los indios dijeron, bueno, ya que no se nos paga nada, pues abrir la puerta, pues, cobras fuera. Y el problema acabó siendo peor del que era en un inicio, ¿no? Bueno, esto es el efecto cobra. Traigo esta colación porque el efecto cobra tiene mucho que ver con una ley que se llama la ley de Goodhart, que es, bueno, dice eso, ¿no? Cuando la métrica se convierte en objetivo, deja de ser una buena métrica, ¿vale? Lo importante no son las métricas, lo importante es otra cosa, ¿no? Entregar un valor o cumplir con los objetivos de negocio. Enganchando con la anécdota del principio, que pasó algo por el estilo, pasó una especie de Goodhart Law, bueno, de efecto Cobra, mejor dicho. Claro, la gente, por instinto de supervivencia, los que estaban ahí, tenían que rendir, tenían que llegar a la métrica, ¿no? Y entonces había una serie de tareas que tenían bastante complejidad porque dependían de un tercero y
se encontraba una forma de evitarlas. Las evitaban, las evitaban, las evitaban, las evitaban. Se fue acumulando ese problema y bueno, hasta que un día reventó y ya no había conocimiento y había mucha más urgencia de tiempo y capacidad. Y bueno, cosas que pasan por poner mucho hincapié en las métricas y olvidarse un poco de lo importante. Hasta aquí las conclusiones, hasta aquí mi charla. Ahora tendremos un ratito de preguntas. No, Auli, gracias por estar conmigo a esta hora. No pasa nada. Eh, Por ahora en el chat no hay ninguna pregunta. No sé si Genial. alguien quiere intervenir o tiene alguna duda con respecto a la charla de Yacine. El micrófono es todo suyo. Micrófono, podéis escribir también en el chat, lo que os resulte más cómodo. Aquí tengo una, Yacine. ¿Se puede combinar con las métricas de Dora? Anjul nos pregunta. No sé qué es Dora, la verdad. Si me puedes dar más contexto o las respuestas no lo sé. No lo sé. Yo tengo una pregunta así. Sí, No sé si tiene cabida de respuesta. O sea, muchas veces, o sea, sí que está claro, ¿no? Que las métricas van muy enfocadas a los equipos, pero muchas sí, veces nos encontramos que en algunos casos, eh, pues dentro del equipo, la gente se queja, ¿no? Del rollo, esta persona trabaja muy lenta. Lo que yo haría en 3 días, él lo hace en 2 semanas y cuando acaba, pues tiene incidencias, la sí, funcionalidad y tal. Entonces, muchas veces me encuentro que para poder dar feedback a una persona sobre su rendimiento, lo máximo que hemos podido encontrar es tickets asignados, PRs, PRs de la persona y, sí, y número de incidencias por las funcionalidades, ¿no? de las que subía. Pero o sea, continúo sin saber, pues eso, ¿no? Si 2 personas que son desarrolladores te dicen que otra tercera va lenta, no sé ninguna métrica, ¿sabes? sí. Porque cada historia, bueno, los puntos son de complejidad, no son de Ya, tiempo, ya. cada cosa es como un mundo, ¿no? Cada uno puede hacer las cosas de esta manera, pero no sé si os habéis encontrado con algún caso o tenéis alguna idea. Sí. Sí, o sea, si te he entendido bien, Elena, ya que digo, oye, no usemos las métricas para evaluar, entonces, ¿cómo evaluamos, ¿no? A personas, el rendimiento de personas. Más o Bueno, menos, sí, es para, o sea, o sea, a mí lo que me gusta, ¿no? Es tener algo objetivo, ya, ¿sabes? Para ya, poder decir, ¿sabes? O sea, todo el claro, mundo sabe las sí, cosas. Tú cuando sacas las métricas, el equipo ya sabe si va lento, si va rápido, ¿no? Es como claro, la confirmación objetiva, ¿no? Del rollo, sí, sí, vamos rápido, vamos a esta velocidad, ¿sabes? sí. Vale, dos cosas. Sobre esto último que has dicho, las métricas, además de confirmar tal vez esas sensaciones que tenemos, también es un poco para acertar en las acciones, ¿no? Y que no sea, bueno, vamos lento tal, en las acciones. Y luego, volviendo a tu pregunta inicial, yo en mi enfoque, y bueno, también enfoque de otras corrientes de Management 3.0 y los sitios donde he estado también últimamente, para medir un poco el rendimiento de una persona, es más por el feedback de los compañeros. ¿Por qué? Porque, como has dicho, si vamos un poco, igual siempre te puedes enredar ahí en una conversación de, no, pero es que esto es más complejo de tal, he tenido un bloqueo de tal. Al final, el feedback de los compañeros, si hay X compañeros que están dando un feedback bastante mejorable de ti, entonces, pues, bueno, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Ya, ya, Quiero ya. decir, ¿necesitas algo más objetivo? Una vez que tengas eso, entonces sí puedes rascar un poco para Vale, buscar, oye, un poco más, pero no siempre es posible, a eso es lo que voy. Pero con ya. lo primero debería de ser suficiente por lo menos para darle un feedback a esa persona. Bueno, primero escuchar un poco su versión de las cosas y darle un feedback.
Claro, sí, o sea, esto lo hacemos y obvio, ¿no? Pero también a las personas que dan este feedback se le da como la sensación, ¿no? Un poco como de responsables, ¿no? De las decisiones que se tomen y tal. Y muchas veces también tengo la sensación del rollo, vamos, es mi opinión, ¿eh? ¿Sabes? Buscan también esa confirmación objetiva, ¿sabes? Y eso es, Ya. bueno, que eso es un temazo, pero quería saber si os habéis encontrado con este tema, cómo lo habíais Sí, o abordado. sea, yo por añadir un poquito, por si te sirve, porque es verdad, a mí me ha pasado que cuando hablas con personas te dicen, pero cuando ya estás en un punto un poco más delicado, como que no quieren tener esa responsabilidad, no vaya a ser que le pase a esta persona por mí, ¿no? Bueno, por eso es súper importante tener como las expectativas muy claras. Y las expectativas a veces pueden ser numéricas, pero muchas veces no, ¿no? Por ejemplo, doy el caso de Codurance. En Codurance tenemos como para cada rol, para cada nivel, unas expectativas desde diferentes puntos de acción o de dimensión como muy claras. Tienes que hacer para el rol, para el seniority que tienes, se espera de ti esto. Entonces, si los compañeros le están dando un feedback mejorable, probablemente overall, o sea, mirando ya más tal, no va a cumplir un poco esas expectativas que sí deberían de ser un poquito más medibles, ¿no? Por si te sirve. Sí, me sirve, me sirve, me sirve. Es Genial, gracias por la pregunta. interesante. Gracias. ¿Alguna más? Aquí, Yasin, Anjul nos comentó lo que es DORA, que es DevOps Research and Assessment, que tiene 4 métricas fundamentales: cantidad de despliegues, lead time, ratio de errores en despliegue, tiempo promedio en revertir un error. Y bueno, para los que también estén interesados, en el chat Sí, nos dejó el link de Use for Key Metrics, like change failure rate to measure your DevOps. Entonces va sí. muy ligado a si se puede utilizar DORA en combinación con las métricas anteriores. Por supuesto, por supuesto. De hecho, o sea, yo he empezado un poco con estas que son para mí un poco el primer nivel, pero si quieres ir a rascar más, por ejemplo, la que decía del el mean time, bueno, no me acuerdo de las siglas, pero el tiempo de recuperación, básicamente, esa es súper, súper buena, es muy importante. Hay otra que es el MTBF, no, bueno, más o menos, que básicamente no es el tiempo de recuperación, sino la frecuencia por la que pasan fallos en producción, que también esa es súper clave. En DevOps esto es como muy, de hecho, si entramos más en DevOps, no sé cómo se llama la persona que ha sugerido esto, porque no veo el chat. Es Anjul. Anjul. Pues Sí. Anjul, sí, incluso también te recomiendo que mires un poco para tener un encuadre más bonito, trabajarlos a modo de SLOs, SLAs, SLIs, ¿no? Que son un poco formas de relacionar las métricas. Esto sobre todo es importante para equipos un poco que no están tan cerca del usuario. SLO, SLA, SLI es un poco la forma para relacionar las métricas técnicas con cosas de negocio. Empiezas con un acuerdo de negocio, pues un ejemplo para no liarme. Un SLO puede ser, debemos de tener el sistema 99% del tiempo up. Vale. Y el SLA pues significa que tenemos que tener estas métricas y SLI pues como más desgranado, ¿no? Bueno, por rascar un poco más por si te sirve. Pero respondiendo a tu pregunta, por supuesto. Perfecto. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? Albert, levantaste la Yo, mano. yo, Cuéntanos. nada, yo quería comentar que yo llevo un tiempo programando y lo que he visto es que con esta manera de trabajar en general, o Agile, o no sé cómo se llama, pero eh, básicamente la gente lo que quiere es mover las tarjetitas de una columna a la otra. Así en general, ¿eh? Yo tengo discusiones, por ejemplo, hago algo con otro desarrollador en la empresa que estoy ahora, y digo, oye, este hay que terminarlo. Y digo, no, no, es que yo lo que quiero es entregar valor. Bueno, entonces lo que he visto hasta ahora es que las tareas se hacen, pero no se acaban de hacer del todo bien. Siempre hay cosas allí que quedan en el tintero porque como hay la prisa esta y
creo que esta manera de medir estas cosas al final lo que hace es que, como shortcuts, ¿no? Voy a coger un atajo para hacer esto rápido. Por ejemplo, ahora tenemos que desarrollar un feature y van a usar un servicio externo. ¿Por qué? Porque, claro, es lo más rápido. Pero luego, dentro de medio año, ¿qué va a pasar? Que ya me lo veo, porque es que todo... Digo, vale, dentro de medio año queremos hacer algo, pero resulta que como un servicio externo hace lo que hace, no lo podremos hacer. Y tendremos que empezar a hacer apaños, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, ahora, por ejemplo, se usó un proyecto de código abierto que lo cogimos, que es muy guay, pero no se puede modificar. Tenemos un fork. Esto dentro de un año, nosotros vamos haciendo patches ahí, pero no sé qué vamos a hacer. Uf. Y la empresa tampoco si quiere gastar dinero en pagar los desarrolladores para que nos incorporen los patches. Bueno, tenemos problemas de este tipo. Entonces, está muy bien medir todo esto, pero yo lo que estoy viendo, y llevo un tiempo programando, es que a largo término, esta idea de vamos a hacer ver que estamos sacando muchas tareas, luego puede hacer o que cositas pequeñitas se van quedando ahí porque no tengo tiempo, o incluso decisiones grandes que luego a la larga son muy difíciles de resolver. Entonces, no sé. Bueno, mi comentario, ¿eh? Ya está. No, gracias por... O sea, esto que dices es un claro efecto Cobra. Yo por quitarme la presión que se me ha puesto o que me he puesto yo, o para mostrar que estoy trabajando, voy pasando de ticket y ya está hecho y a siguiente, ¿no? Bueno, es que por lo que comentas ahí hay cosas como mucho más amplias, ¿no? Hay por una parte de que haya una coherencia técnica en la organización. Por ejemplo, este ejemplo que das, estamos usando una herramienta open source que parece que se va a deprecar dentro de poco. Bueno, bueno, ahí falta como, me da la sensación de que falta una coherencia técnica de que, bueno, que alguien se piense un poquito eso. Luego, si ese es el caso, entonces la métrica que hay que usar no es la métrica que mide el POSIT de un lado a otro, es otro tipo de métrica. Porque que no sé si es vuestro caso, pero en otras experiencias yo, pues en equipos donde hacíamos ñapas, ¿no? ¿Qué pasa con las ñapas? Pues al final las ñapas te dan problemas en producción o te dan problemas de refactor o te dan problemas de mañana tengo que tocar una cosa, pero es un arco de iglesia lo que he montado. Bueno, pues aquí mi recomendación es medir otras cosas. Medir, pues lo que decía antes, pero hay más, ¿eh? El número de bugs que tenemos, la complejidad del código, ¿no? Porque hay teorías de complejidad, ¿cómo se llama esto? Bueno, no me sale el nombre, pero las O2, las ONs y tal, ¿no? Que hay herramientas que hacen eso y también te da un poco indicios de la calidad. Bueno, en resumen, no midas eso, mide otra cosa que sí va a impactar eso, por si te sirve. Vale, gracias. Igualmente un pequeño comentario. O sea, igual Por supuesto. Eso sí, habla un poquito más alto, Josep, que por lo Sí, menos yo te escucho bajo. perdona. Sí, que si tenéis, o sea, mover los post-its del don, bueno, de InProgress hasta el don, perfecto, pero para que poder mover el post-it tienen que haber unas normas, unos acuerdos de equipo. Y si hay un definition of done creado, que sea claro y que todos estéis de acuerdo y que marque el nivel de calidad que quiere ofrecer el equipo, entonces no te encuentras con estos problemas. Es decir, vale, solo se mueven tarjetas. Se mueven tarjetas si se cumplen las normas y se cumplen los acuerdos que ha hecho el equipo. Entonces no se genera este problema. Lo digo Debería, sí. por aumentar el nivel de calidad, pues vale, aumentar el nivel de calidad del definition of done. Es lo que haría yo. Muy buena, gracias por el comentario. Que no dejar espacio para ambigüedad, básicamente. Muy buena, sí, gracias, Josep. ¿Algún comentario Y más? ¿Alguna sí, pregunta más? en el chat no tenemos nada más. Vale, pues si no hay más preguntas, en lo que a mí respecta, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar aquí, por vuestra participación. Sé que es como un cliché, pero os lo digo de verdad porque si estáis aquí es que estáis interesados, ¿no? Y eso siempre es bueno.